one lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenos días, bienvenidos de nuevo, bienvenidos a Sonidos de Psicología. Hoy volvemos con una de nuestras series favoritas, que es Experimentando Psicología. Y hacía tiempo que no veníamos con una de estas, y te voy a hacer una pregunta, Julio. ¿Se puede alterar la memoria? Hola Álvaro, hola a todo el mundo. Bienvenidos otra vez a este tipo de secciones. Y pues no lo sé, Álvaro, yo creo que sí, ¿no? No sé si se puede alterar o se recuerda bien. Hombre, yo sé que tú algo sabes de la memoria, pero te voy a contar, quizá remontándome un poco a una etapa no tan reciente, algunos experimentos que nos van a ilustrar un poco acerca del tema. Cuando preguntas, ¿no?, por ahí o ves películas o quizá incluso en la psicología, hay veces que vemos la memoria, ¿no?, como un disco duro, ¿no?, como si fuera un ordenador. Sí, la verdad es que la metáfora del ordenador es una de las que más ha influido a cómo entendemos, pues, cómo funciona nuestra mente y cómo funcionamos nosotros. Entonces, pues sí, la verdad es que entendemos la memoria, pues esto, ¿no?, como un disco duro en el que la información que percibimos se almacena exactamente igual que la percibimos. Claro, y eso sería un poco lo lógico, ¿no? Y que durante la noche, ¿no?, la vamos almacenando y organizando. Sin embargo, todos sabemos que hay ciertos recuerdos que se desvanecen o se distorsionan, o pasado el tiempo ya no nos acordamos tan bien como digamos, si hubiera sucedido ayer. Sí, bueno, yo creo que todos que tengan más de una cierta edad y hayan estado en una reunión con algún grupo de amigos y hayan empezado a discutir sobre una anécdota del pasado, verán que cada uno recuerda ciertos aspectos de una manera, ¿no?, sobre quién dijo qué cosa o quién hizo qué cosa. Efectivamente, y es que hablar altera. Y entonces voy a pasar yo a responderte la pregunta de si se puede manipular la memoria, si se puede alterar la memoria. Y te lo voy a contar recurriendo a una de las psicólogas más famosas y más importantes en el campo de la memoria, que fue Elizabeth Loftus, catedrática en psicología en la Universidad de California. Estaba la doctora Loftus con sus estudiantes en clase cuando ella propuso, digamos, una tarea a la clase que consistía en realizar un experimento. Les propuso a sus estudiantes que intentaran inducir un recuerdo falso. Entonces fue cuando uno de sus estudiantes, Jim Cohen, diseñó el siguiente experimento. Cogió a su madre y a sus hermanos como voluntarios y les narró 6 anécdotas que habían sucedido en su infancia para que las recordaran. 6 anécdotas que habían vivido como, digamos, momentos familiares. Les dijo que las recordaran muy bien porque a los 6 días, después de contarles esas anécdotas, las tendrían que rememorar con muchos detalles. Bien, pasaron los 6 días y lo que Jim Cohen no le dijo a su familia es que uno de los recuerdos que les había contado era falso. Sin embargo, nadie reparó en que había un recuerdo falso. Este recuerdo era que su hermano pequeño se había perdido en un centro comercial. Bueno, su hermano, cuando le contaron el recuerdo, no percibió que fuese falso, sino que encima, cuando a los 6 días lo estaba rememorando, seguía y continuía añadiendo más detalles al recuerdo. Vale, o sea que no solo es que no se habían dado cuenta, sino que habían creado nuevos detalles de esos recuerdos inducidos, ¿no? O sea, cada vez estaban aumentando la pintura, por así decirlo.
Eso es, como que la historia del centro comercial, ¿no? Del niño perdido en el centro comercial cada vez tenía más detalles, pero era algo que no había sucedido. Y, digamos, tanto el niño como su familia estaban empezando a estar convencidos de que había sucedido. El experimento que nació a raíz de, digamos, esta pequeña prueba fue de Elizabeth Loftus, con 24 voluntarios en el que, digamos, les contó que había hablado con la madre de cada uno de ellos y les había propuesto, les había contado una historia real y una historia inventada. ¿Cuál fue esa historia inventada? Efectivamente, la del centro comercial. El 25% de los voluntarios de ese estudio recordaron haberse perdido en un centro comercial, cuando no se habían perdido en ningún momento en ningún centro comercial. Es decir, ese recuerdo era falso. Era falso. El simple hecho de decir que habían hablado con su madre y su madre les había contado que se habían perdido en el centro comercial generaba, digamos, un recuerdo nuevo en la mente de estas personas y de repente empezaban a recordar detalles de cómo se habían perdido en el centro comercial en el que nunca había sucedido tal cosa. O sea, que podríamos decir que no recordaban, sino imaginaban haber estado allí, ¿no? Con lo cual, ¿hasta qué punto podemos saber cuándo lo que recordamos no es imaginado o lo que imaginamos no es recordado? Y has dado con la clave, Julio, porque has dicho allí. Elizabeth Loftus explica esto como que, digamos, que un recuerdo no se genera de la nada, sino que es algo que se suma. Efectivamente, eso no había sucedido, pero todos los participantes recordaban haber estado en algún momento de pequeños en un centro comercial. Con lo cual, ¿por qué no añadir una anécdota a esos recuerdos que ya tenían, ¿no? Además, sé que tú también tienes otro experimento por ahí que querías comentar. Sí, además marca uno de los grandes hallazgos de Loftus, que es que a nivel porcentual iba encontrando valores sistemáticos en todos sus estudios. Uno de los experimentos más repetidos consistía en mostrar a la gente un accidente simulado, donde un coche se saltaba un cruce, se saltaba una señal de stop. Con una sola pregunta que sugiere que era ceder el paso, mucha gente recordaba, al haber visto el vídeo, que lo que se había saltado era un ceda el paso en vez de un stop, aunque en el vídeo quedaba claro que la señal que se había saltado era de stop. O sea, el simple hecho de decir lo del ceda al paso ya manipulaba un poco la memoria de las personas. Bueno, lo que hacía desde luego era que, como no era capaz de recordar todos los detalles, ese detalle lo basaba en la información que había recibido y no en la información que había visto. También, en otro experimento muy similar, se mostraban un accidente entre dos choques. A un grupo de los voluntarios se le preguntaba qué tan rápido iban cuando chocaron y al otro grupo se le preguntaba qué tan rápido iban cuando se estrellaron. Luego, unos cuantos días después, se les preguntaron si había cristales rotos en el accidente. El grupo que recibió la información usando el término estrellar, que entendemos que es un término más grave y más agresivo, el 32% de los participantes de ese grupo recordaban haber visto cristales. Sin embargo, en el que era choque, solo el 14%. En realidad, ninguno de los dos había visto cristales en el accidente. Pero el uso de un término por otro hace que los pequeños detalles, Loftus explicaba que los pequeños detalles que no recordamos porque no somos capaces de recordar toda la información, cogemos esa información de otras fuentes, en este caso, de lo que nos habían dicho. Claro, al final el elemento común, digamos, de todo esto es que cuando nos narran un recuerdo, cuando, digamos, nos aportan cierta información, lo utilizamos, ¿verdad?, para reconstruir nuestra memoria en ese sentido, ¿no? Bastante interesante. De hecho, he llegado a leer recuerdos inducidos o recuerdos adornados, como que te ataque un animal salvaje, accidentes graves o, Julio, posesiones demoníacas. Sí, la verdad es que la inducción de recuerdos es un tema que Loftus empezó a estudiar debido a esto y que luego ha tenido un gran auge debido sobre todo al sistema judicial americano, en el que se empezó a cuestionar la credibilidad de ciertos testigos, sobre todo debido a casos en los que gente que había ante un jurado testificado que recordaba una cosa y luego los datos
se encontraban que no. Y no es que esa gente hubiese mentido. Lo que se veía era que esa gente se le había inducido un recuerdo mediante, bueno, pues información que se había dado en los medios de comunicación, presiones familiares de otro tipo, pero que se le había inducido un recuerdo. Sí, digamos que esto muestra efectivamente lo que decía Loftus, ¿verdad? O sea, cómo se altera y cómo se moldea la memoria. Y no solo sirve para, digamos, manipular, ¿no? En el peor sentido de la palabra, sino que también, por ejemplo, vemos cómo también se puede inducir ciertos recuerdos positivos que se asocien, ¿no? Por ejemplo, a comer mejor o a hábitos saludables. Sí, desde luego, el saber cómo funciona la memoria en sí no es bueno ni malo, y el saber que estos procesos suceden, que modificamos nuestros recuerdos según los contamos y según otras personas nos cuentan otra vez ese recuerdo, no es algo bueno o malo en ningún sentido. Como todo, tiene aplicaciones prácticas sumamente poderosas. Bueno, pues está bien saber que cuando vamos hacia atrás en nuestra memoria también vamos reconstruyendo poco a poco con lo que tenemos alrededor. Volvemos pronto porque tenemos más experimentos y más historias, ¿verdad? Muchas gracias a todos por escucharnos, como siempre, y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today, in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more.